Bienvenidos todos y todas a este programa número 100 de La Balanza. Feliz año y un abrazo a toda la familia venezolana de este equipo de producción. Deseamos muchísima salud para toda la familia venezolana, muchísima paz para la nación venezolana, que sigamos en franca recuperación en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de trabajo, en el aspecto familiar, en la unidad de todos los venezolanos para seguir construyendo esta patria de Bolívar. También quiero felicitar y agradecer a la gran familia de TVs por permitirnos cumplir este programa número 100, a todo el equipo de producción que se dedica a que cada programa llegue a usted con todos los detalles cuidaditos, gracias a todo el equipo, gracias a esta gran familia de la cual he aprendido este hermoso trabajo, esta hermosa tarea de comunicar desde el argumento, desde la razón, desde la verdad, para que podamos seguir construyendo mayor conciencia y sigamos firmes en esta época de resistencia y de progreso para la nación venezolana y para todos los pueblos del mundo. Estamos en el año 2022, a 2 años de un suceso que conmocionó y conmovió al mundo entero, que fue el vil asesinato del general Qasem Soleimani. Nosotros hemos abierto este año con este programa dedicado al general Qasem Soleimani, al mártir, héroe antiterrorista, hombre de fe, hombre militar de conciencia y ejemplo para el mundo en la lucha por garantizar la paz en el mundo entero, no solamente en su región, sino que ha sido un ejemplo para el mundo entero. Para hablar de este tema que conmociona al mundo, para conocer un poco más sobre la República Islámica de Irán, la hermana República Islámica de Irán, este programa tiene el honor de haber invitado al embajador Oyatollah Soltán, embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela. Bienvenido, embajador, a su programa En la Balanza. Muy buenos días, doctora. Para mí es un gran placer estar en este programa tan profesional y tan importante. Y si me permite, de esta manera quiero dar un gran saludo, abrazo y felicitación al pueblo hermano de Venezuela y dar mis felicitaciones por el nuevo año y pedir toda la prosperidad, salud, paz del mundo para el pueblo y el gobierno de Venezuela. Así es, un saludo también a todos nuestros gobernantes, que Dios bendiga este año a todos los que ejercen el ejercicio del buen gobierno y del trabajo por los pueblos, por el pueblo. Un saludo especial al presidente Nicolás Maduro, a su equipo, a su gabinete, a todas las instituciones del Estado que día a día trabajan duramente en medio de la pandemia para garantizar la vida, la estabilidad, la paz, la armonía y la prosperidad en Venezuela. Hoy se encuentra además el presidente Nicolás Maduro, se encontraba hasta ayer en la República de Nicaragua, acompañando al presidente Daniel Ortega en la toma de posesión. Felicitamos también al hermano pueblo de Nicaragua, a la reelección del presidente Daniel Ortega y de Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta en su fórmula electoral. También a ese pueblo hermano, nuestro abrazo desde Venezuela. Embajador, a nosotros nos conmovió el vil asesinato del general Qasem Soleimani. El mundo entero hizo manifestaciones en solidaridad con el pueblo de Irán, con la República Islámica de Irán, con Al-Quds. Esto conmocionó de tal manera que muchos en diferentes partes del mundo, muchas personas quieren saber y conocer más sobre la República Islámica de Irán, quieren saber y conocer más sobre la fuerza Al-Quds, quieren saber y conocer más lo que hay de cierto en temas como el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, el aporte al mundo y la geopolítica de Irán. Como dice el ayatolá Jamenei, se ha roto un frasco de perfume y el aroma ha sido esparcido por todo el mundo. Se han llevado cruelmente, vilmente, criminalmente la vida de un general valiente, amado, no solamente por el pueblo iraní, sino por gran parte del pueblo árabe y de los pueblos del mundo que están en resistencia, pero dejó su huella, marcó un antes y un después. Estamos ahora interesados en saber toda la verdad en relación a la geopolítica, a la diplomacia de Irán y al trabajo incansable
del apoyo de la República Islámica de Irán con los pueblos en resistencia. Muy bien. Como bien sabe, la República Islámica de Irán, por la ubicación geográfica que tiene en Medio Oriente, donde que de alguna manera conecta Asia Central con Europa y también con Medio Oriente, de otra parte con África, tiene una ubicación sumamente importante, bueno, para el mundo, sobre todo la posibilidad y la capacidad de acceso en tránsito desde Asia hasta Europa, que en décadas antiguas existía esa ruta de seda, que es muy famosa. Así que hoy en día existe la misma posibilidad, pero por ferrocarril, por autopistas, que de alguna manera demuestra la importancia de Irán. De otra forma, Irán cuenta con casi grandes reservas de gas y del petróleo que bueno, el mundo necesita, ¿sí? Entonces, Irán siempre ha estado objeto de los países superpotentes para controlar a ese país y de esa manera controlar muchas otras cosas en el mundo. Antes que la Revolución Islámica iraní, el régimen de Shah que estaba allá estaba totalmente, digo, hacia el servicio de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos a través de Irán llevaba adelante su influencia política y también sacando, robando, saqueando nuestras riquezas, ¿sí? Después de la Revolución Islámica iraní, el escenario cambió totalmente, porque llegó un líder del pueblo revolucionario que quería todo, digo así, la riqueza del país para el pueblo iraní y también compartir con otros pueblos en el mundo que necesitan el apoyo en el punto de vista económico. En el punto de vista político, Irán dejó de ser aliado de Estados Unidos. Irán, el nuevo Irán, el Irán revolucionario declaró que bueno, es un país independiente y entonces en base del derecho de autodeterminación va a decidir con qué países, hasta qué nivel entonces va a tener relaciones. Por supuesto, eso a Estados Unidos no le cayó bien, porque los gringos están acostumbrados a dictar en primer lugar sus políticas y que otra parte solo escucha lo que ellos dicen, y en segundo lugar saquear, robar las riquezas de otras naciones. Desde entonces, me refiero al 11 de febrero de 1979, el día del triunfo de la Revolución Islámica iraní, empezó las presiones de Estados Unidos para tratar de recuperar la influencia que tenía, para volver a Irán, para dominar, digo así, al gobierno revolucionario iraní como antes. Pero no pudo y entonces empezó a planificar un golpe de Estado, fracasó, inventaron una guerra impuesta Irak contra Irán, 8 años de la guerra. Bueno, esa política también se fracasó porque Irán salió victoriosamente de esa, digo así, guerra. Después empezaron con sanciones políticas, bueno, militares, económicos, bancarias, incluso compra de medicamentos. Lo que usted puede pensar, sanciones pusieron sobre nosotros para de alguna manera poder vencer a Irán, que bueno, gracias a Dios, el liderazgo que hemos tenido, el apoyo del pueblo, no han logrado. Hoy en día, cuando usted mencionó antes que el asesinato del general Soleimani y después, yo también tengo que agregar algo, antes que la Revolución Islámica iraní y después de la Revolución Islámica iraní, para que el mundo vea la diferencia. Y como recordando del comandante eterno, presidente Chávez, que siempre decía que incluso Dios habla con matemática. Entonces, hablando con matemática, podemos demostrar mucho mejor la diferencia, avance de Irán después de la Revolución Islámica iraní con la situación que tenía antes. En primer lugar, para demostrar al mundo que Irán de hoy es totalmente diferente que antes y ha tenido mucho avance. En segundo lugar, mucho más importante, doctora Álvarez, es que el mundo vea que un país, un pueblo, puede desarrollarse sin estar pendiente a Estados Unidos. Porque a veces
los aparatos mediáticos del imperio han inculcado en la mente de muchos pueblos que si quieres avance económico, si quieres el crecimiento económico, tienes que seguir las políticas capitalistas de ellos. Tienes que obedecer lo que... Los patrones tecnológicos y los patrones científicos. Entonces, hablando un poco por las cifras, hoy en día, Irán, en la producción de medicamentos, cuenta con 97% de la producción de lo que necesita. Y es el séptimo país productor de medicamentos de biotecnología. Y también se ubica entre los 5 o 6 países del mundo que actualmente están produciendo la vacuna contra coronavirus. Antes que la Revolución Islámica iraní, Irán no tenía ningún lugar en la producción de medicamentos. Todo era importado. Por ejemplo, energía eléctrica, que es un elemento fundamental para garantizar el bienestar del pueblo y también garantizar el desarrollo económico del país. Antes que la Revolución Islámica iraní, la producción era casi entre 5 hasta 6.000 megavatios, con una población de 36 millones de habitantes. Hoy en día, con 85 millones de habitantes, Irán produce 70.000 megavatios de energía eléctrica. Y somos casi el único país exportador de energía eléctrica en nuestra zona. No solo hemos avanzado en la producción, sino hemos dominado la tecnología. Las termoeléctricas, represas, turbinas, equipos, todo fabricamos nosotros. La independencia de la compra de los repuestos que necesitamos es menos del 10%. Hablando, por ejemplo, de educación, que en esa área, afortunadamente, Venezuela, gracias a las políticas del presidente Chávez y al gobierno bolivariano revolucionario de Venezuela, ha dejado un buen rastro en el mundo, ha tenido muy buenos logros. Irán también era así. Antes que la Revolución Islámica iraní, Irán tenía totalmente 150.000 estudiantes en las universidades. Actualmente, doctora, estamos hablando de 4.5 millones de estudiantes en las universidades. Y lo interesante es que casi 64% de esos estudiantes son las chicas, las muchachas, las mujeres que están buscando su digo así, desarrollo en la sociedad. En aspecto de tecnología aeroespacio, Irán hoy en día se ubica entre los primeros 11 países del mundo que tienen la capacidad tecnológica de fabricar un satélite, lanzar y colocar en el espacio. Solo 11 países del mundo tienen esa tecnología. Y bueno, en otras áreas también, si vamos a hablar por las cifras, hay mucho. Todo eso demuestra, doctora, que un pueblo decidido puede avanzar. Y sabiendo que no solo el Occidente no hizo ninguna transferencia tecnológica a nosotros, sino siempre ha puesto obstáculos en nuestros, digo así, camino, tratando de sabotear, digo, el desarrollo tecnológico de Irán a través de las sanciones o atentados terroristas que, por ejemplo, han hecho los israelíes, aliados de los norteamericanos, que bueno, todo el mundo sabe que ellos asesinaron a 7 científicos iraníes que la única culpa que tenían eran profesor de la universidad, científico que a través de la ciencia, lo que ellos estaban haciendo, el reactor atómico iraní estaba produciendo medicamentos que se utilizan para las enfermedades de cáncer. Ellos tenían esa culpa. Incluso asesinaron a los científicos para sabotear el desarrollo tecnológico iraní. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día Irán en muchas áreas se ubica entre los primeros países del mundo, y eso es en base de autoconfianza del pueblo iraní a la capacidad que tiene, que yo digo con toda la certeza, doctora, que muchos pueblos, todos los pueblos tienen esa capacidad. El único que falta es ir, inventar
y poner en funcionamiento esa voluntad, esa capacidad, ese talento que hay en nuestros jóvenes, en nuestros profesores, en nuestros ingenieros, en nuestros científicos. Y esa autoconfianza es el más grave, el más importante que el imperio nos ha robado. Así es. El Porque saqueo, nos quiere robar. eso. Mire, el saqueo, la traición del imperio a los países en desarrollo no era y no es solo robar nuestras riquezas económicas, capitales, sino han robado o habían robado nuestro conocimiento. eso. Nuestra identidad también ellos han robado, que afortunadamente hoy en día hay muchos pueblos, muchos gobiernos revolucionarios que están recuperando, están fortaleciendo esa capacidad interna y cada vez vemos que, bueno, esos países están avanzando más y el imperio está más débil que antes. Embajador, nos tenemos que ir a un corto en un momento y seguimos conversando porque me parece muy interesante. Uno, claramente, tener conciencia que todo proceso de independencia siempre es turbulento, pero garantiza a futuro la estabilidad, la paz y además la tranquilidad de no depender de otro y estar seguro de que el futuro es para nuestros hijos, para nuestros pueblos. Nos vamos a un corte y seguimos conversando con el embajador Soltani de la República Islámica de Irán. Continuamos en La Balanza compartiendo reflexiones con el embajador de la República Islámica de Irán, el doctor Ayatollah Soltani, que nos acompaña hoy en este programa número 100, homenaje además al mártir héroe Qasem Soleimani, al general héroe Qasem Soleimani. Embajador, hacía referencia usted sobre el desarrollo científico, el logro del dominio sobre la tecnología y una de las áreas importantes científicas que ha desarrollado la República Islámica de Irán y que ha sido criminalizada por la mediática internacional es el desarrollo atómico en términos, digamos, energéticos para proveer mejor energía, eficiente energía y para poder trabajar en otras áreas del desarrollo de la producción tecnológica en Irán a favor del pueblo. Dice el Ayatollah Jamenei que es solamente permitido en la República Islámica de Irán utilizar este conocimiento para la paz y para el bienestar del pueblo. Háblanos un poco porque esto, digamos, que ha traído además de las sanciones de Estados Unidos y de Europa, porque no permiten que un país que no sea, digamos, que aliado de Estados Unidos y de sus países cómplices, desarrolle la tecnología que ellos tienen, porque tienen tecnología atómica, tienen conocimiento científico en materia atómica, pero no para la paz, sino para la guerra tienen ellos. Así es. Mire, hay unas observaciones, unos temas importantes que tenemos que conocer y aclarar. En primer lugar, hay una gran diferencia entre energía nuclear con fines pacíficos que se utiliza para producir energía eléctrica, radiotop, medicamentos, mejoramiento de las semillas, con energía nuclear con fines bélicos que son bombas atómicas. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre estas dos áreas. La política de Irán es así, lo que Irán siempre ha dicho, está defendiendo es así. Energía nuclear con fines pacíficos para todo el mundo. Bombas nucleares para nadie. Eso es la política de Irán. Pero de otra parte el occidente dice que
bombas nucleares son míos. Nadie debería tener, que lógicamente nadie debería tener bombas nucleares y los que tienen también tienen que destruir las bombas que tienen. Y también dice, energía nuclear debe ser mi monopolio. Y nadie tiene que acercarse a esa energía nuclear porque desde aquí ellos están generando ganancias, intereses. Los medicamentos que ellos están produciendo a través de los reactores científicos, cada dosis venden a unos cientos, $1000, mientras Por cierto, es muy utilizada para el cáncer, es uno digamos que las terapias, de los protocolos más utilizados, usar la radioactividad para... Es así, doctora, porque ellos están sacando dinero de energía nuclear, por eso quieren mantener el monopolio. De otra parte, mire, la actividad nuclear iraní no empezó en la Revolución Islámica iraní. Todo el mundo debería saber que el programa pacífica nuclear iraní empezó antes que la Revolución Islámica iraní. Y justamente eran los gringos que vinieron a Irán en décadas 70, firmaron $7.000 millones contratos con Irán, con el Shah de Irán, para instalar 2 reactores atómicos para nosotros. Y esos reactores tenían 64% avance físico cuando llegó la Revolución Islámica iraní. Pero con la Revolución Islámica iraní, como Irán demostró que no quiere ser esclavo de Estados Unidos como antes, todo el escenario cambió. Y desde entonces Irán no debería tener, su programa nuclear. Y hay un detalle muy importante. El mundo tiene que pensar, doctora. En el mundo tenemos casi 350 reactores atómicos que están funcionando, generando energía eléctrica. La pregunta es así, ¿por qué de esos 340 reactores, 120, 130 están en Estados Unidos? ¿Por qué Francia, 80% de su energía eléctrica viene de reactores atómicos? Alemania, Europa. ¿Por qué los países desarrollados tienen plantas nucleares y los países en desarrollo, los países del tercer mundo, no tienen ni un reactor atómico? Es una gran pregunta que el mundo tiene que pensar, pero yo aquí voy a responder un parte, que las cifras hablan. Miren, un reactor atómico de 1000 megavatios, si consideramos la vida útil de ese reactor 50 años, el costo de instalación, el combustible y destrucción de ese reactor al final de 50 años no alcanza $10.000 millones en total. No es negocio, no es tanto negocio. Una termoeléctrica con energía fósil, que genera energía eléctrica 1000 megavatios otra vez, 1000 megavatios, 50 años, la vida útil equivalente que el otro. El costo total de ese, fósil, al final de uso, llega a casi $60.000 millones. Miren, la diferencia es casi $50.000 millones, y esa diferencia es que a ellos da más ventaja en la competencia de la producción de colocar sus productos en el mercado. Y además, la energía nuclear ayuda al desarrollo, agricultura de un país. Mejoramiento de las semillas a través de la energía nuclear es mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más correcto. Producción de los medicamentos para un país garantiza el acceso al medicamento que el pueblo, que el paciente necesita. Y el occidente, doctora, ha demostrado que ellos no conocen ninguna línea moral ni humana. En transcurso de las conversaciones nucleares Irán con el grupo 5+1, Irán necesitaba los medicamentos para 800.000 pacientes que sufren de los cánceres y necesitaban el medicamento. Irán tiene el reactor atómico donde produce los medicamentos, pero necesitaba el combustible. Estados Unidos bloqueó la venta del combustible a Irán y no tenía ninguna vergüenza dejar 800.000 personas, pacientes sin medicamento, y dejar a sufrir.
Por eso es que, doctora, bueno, Irán después decidió y se fue y produjo su propio combustible y entonces no dejó que su pueblo sufra de falta del medicamento. Pero, ¿por qué el occidente no quiere otros países acercan a energía nuclear con fines pacíficos? Es porque quiere tener el monopolio. Cuando tú tienes, no sé, 200,000 pacientes con cáncer, el gobierno que está comprometido a garantizar bienestar de su propio pueblo está dispuesto a comprar el medicamento a cualquier precio. Y esos transnacionales aquí vienen y te venden en representación del imperio, te van a cobrar el precio que quieren. Claro. Y además, eso tenemos que saber, el único país en el mundo que ha utilizado bombas nucleares es Estados Unidos. Estados Unidos que actualmente tiene más reservas de bombas nucleares en el mundo. Estados Unidos que violando el contrato de no proliferación de armas nucleares está renovando sus bombas nucleares. Está produciendo nuevas generaciones de bombas nucleares. Entonces, ese gobierno, ese país no tiene ningún moral para juzgar a otros países, para decir que quién debería tener acceso a energía nuclear, quiénes no. Afortunadamente, Irán, con el apoyo de muchos países en el mundo, en representación de esos países, pudo lograr y obtener acceso a energía nuclear con su propia tecnología. Y esa tecnología, digo así, esa industria es el derecho de todo el mundo. Irán dice que energía nuclear para todo el mundo con fines pacíficos. Y eso es lo que el imperio no quiere. Dice que energía nuclear debe ser mi monopolio y ustedes, el mundo, tienen que comprar lo que necesitan de mí con el precio que yo digo. Embajador, esta digna posición del pueblo iraní, de las autoridades que llevaron adelante la revolución islámica, del ayatolá Khomeini, del ayatolá Jamenei, y de cada uno de los hombres y mujeres que forman la estructura de gobierno en la República Islámica de Irán, su dignidad le ha traído como consecuencia un bloqueo criminal. Así. Este bloqueo criminal, además, acompañado de una campaña mediática que también criminaliza cualquier acción de la República Islámica de Irán, no solamente dentro de Irán, sino acciones que pudiera tener con sus países homólogos, con los países homólogos, bien sea en el propio Asia o en el mundo árabe o en cualquier parte del mundo. Y también ha traído la muerte y el martirio de grandes hombres y mujeres dentro de la Revolución Islámica de Irán. Recientemente pudimos observar cómo, sin ningún pudor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el asesino Donald Trump, dijo públicamente que él había ordenado el asesinato del general Qasem Soleimani. Una violación al derecho internacional nunca vista, porque además es un delito internacional lo que cometió. O sea, la Corte Penal Internacional no requeriría, si Estados Unidos hubiese sido firmante del Estatuto de Roma, no requeriría ningún otro elemento para la persecución de Donald Trump, porque él mismo dijo que a través de un dron logró el asesinato de un líder militar y un líder también espiritual de la Revolución Islámica de Irán. Este personaje que además llegó al corazón de los venezolanos, que además en reciente entrevista el presidente Nicolás Maduro dijo que nos había apoyado él personalmente cuando tuvimos el blackout eléctrico, cuando nos tumbaron toda la electricidad en Venezuela con un sabotaje brutal. Esto hizo que de alguna manera nosotros quisiéramos estar mucho más aliados. De alguna manera el pueblo venezolano, hablo en nombre del pueblo venezolano, hablo en nombre de los que día a día conversamos sobre quién era Qasem Soleimani. Entonces nos sentimos responsables y muy interesados en dar a conocer la vida de este hombre que conmovió al mundo por toda la lucha que llevó adelante antiterrorista como
fuerzas al-Quds. Yo quisiera, embajador, que nos hablara, porque también el desarrollo ha sido en lo militar, el desarrollo también ha sido en lo espiritual, y este general, amado por el mundo árabe también, no solamente por el pueblo iraní, sino también por el mundo árabe, ha sido un gran ejemplo para las naciones. Y es el momento de hacer un homenaje a 2 años de ese vil asesinato, porque merece la pena que todos tengamos conciencia de que este hermano general dio la vida por todos nosotros e hizo posible el martirio para defender a la región de algo tan abominable como es el terrorismo mal llamado islámico, que ha sido promocionado, gerenciado por Estados Unidos y sus aliados, por el sionismo internacional, para englobarlo con una caracterización. Muy bien. Mire, en verdad, hablando de General Soleimani no es tan fácil, por la grandeza, por la personalidad que tiene ese mártir tan importante, tan, digo así, reconocido internacionalmente para los iraníes. Mire, General Soleimani por nacionalidad era un iraní, pasaporte iraní, pero el pensamiento de él era mundial. El sacrificio que él hizo, estaba haciendo, era para garantizar paz en el mundo, tranquilidad en el mundo. Él hizo mucho más sacrificio a los países vecinos e Irán para salvarlos de amenaza, del peligro del terrorismo que el propio pueblo iraní. Cuando que le asesinaron los agentes de ese gobierno terrorista de Estados Unidos y ese presidente terrorista Donald Trump, mire, la solidaridad en los países vecinos, en Irak, en Siria, en Yemen, en Venezuela, en el mundo, en verdad era tanto que nosotros no esperábamos tanta solidaridad. Y aquí nosotros entendimos que lo que General Soleimani estaba luchando es un deseo internacional. Por eso recibimos un apoyo, una solidaridad internacional en ese sentido. Por supuesto, Irán nunca va a recuperar esa, pérdida de General Soleimani por la grandeza que tenía General Soleimani. Pero lo que puedo decir, bueno, sobre todo a los gringos, que ustedes físicamente, eliminaron General Soleimani. Pero la amenaza de General Soleimani ahora es mucho más que antes. Porque General Soleimani hoy en día ha duplicado, triplicado a millones de personas. Antes General Soleimani estaba solo en Medio Oriente, en Siria, Irak, pero ahora General Soleimani está en todo el mundo. Aquí en Venezuela, en Bolivia, en Estados Unidos, en todo el mundo. Hay personas que siguen el pensamiento de General Soleimani, que defienden, de lo que hizo el General Soleimani. Por eso es que los mismos norteamericanos, los analistas de ellos dicen que Estados Unidos no se siente más seguro ahora que antes que General Soleimani estaba vivo. El terrorista Donald Trump justificó su grave error diciendo que, de esa forma quería generar más seguridad, más tranquilidad para Estados Unidos, pero ahora es al revés, porque están en peor situación de su historia. De Afganistán, con mucho, ¿cómo se llama la palabra? Con mucha humillación los expulsaron de Afganistán, escaparon de Afganistán. Imagínense un imperio que dice que es el primer superpotente del mundo, de qué forma, como los cobardes escaparon de Afganistán. En Irak están en situación bastante débil. El pueblo iraquí, el gobierno, el parlamento iraquí ha aprobado una ley que ellos deberían salir de Irak. En Medio Oriente hay un odio popular sobre los gringos, sobre los norteamericanos, porque lo que han hecho era asesinato,
golpe de Estado, generar diferencia entre los pueblos, y al revés, general Soleimani estaba tratando de unir los pueblos, tratando de establecer la paz. General Soleimani estaba luchando contra el grupo terrorista ISIS, que es uno de los más peligrosos grupos terroristas que hasta ahora la humanidad ha visto. ISIS no solo en Medio Oriente hizo atentados terroristas, en Francia, en algunos otros países, en Europa también hizo atentados terroristas. General Soleimani estaba también defendiendo de la tranquilidad, paz de Europa, defendiendo de paz, tranquilidad de América Latina, porque el terrorismo no conoce frontera. Terroristas no conocen ni el color ni, digo así, sangre. Terrorista tiene un pensamiento así... Mercenario. Mercenarios. Si se acaba hoy en Irak el financiamiento para las actividades terroristas, se mueven y buscan otros espacios para causar terror, porque viven de su mercenariado. Y la peor es cuando que una agencia de inteligencia terrorista como CIA esté detrás de ese grupo, planificando, controlando, apoyando esos mercenarios. Además, embajador, disculpe que lo interrumpa, esto no es un panfleto. O sea, hay declaraciones de autoridades de Estados Unidos donde relatan, inclusive Hillary Clinton relata cómo ellos financiaron y crearon estos grupos, cómo fue y cuál fue el motivo y el objetivo para la creación de estos grupos terroristas. El problema es que se les va de la mano cuando están en el sitio y se encuentran con situaciones como esta en que el pueblo resiste, en que otros países aliados, en el caso por ejemplo de Irak, Irán era su aliado y decide ante la solicitud de Irak apoyar la resistencia y apoyar la posibilidad de que el pueblo iraquí viva en paz sin esta amenaza. Es como ver al demonio venir. Es tal cual ver al demonio venir. O sea, ver a alguien que es capaz de decapitarte, que es capaz de asesinarte de la manera más cruel, digamos que es lo peor que ha visto la humanidad, como usted bien lo ha dicho. Y contra eso fue que luchó el general Qasem Soleimani. Yo quisiera, si me permite, embajador, antes de irnos a un corte, poner un video del general Qasem Soleimani que publicó Hispan TV. Yo agradezco al director que lo pueda colocar porque resume bastante bien cuáles fueron digamos, las últimas luchas del general de generales, nuestro mártir Qasem Soleimani, hermano amado por los pueblos en resistencia. من پاسدار قاسم سلیمانی ما اگر دفاع مقدس رو نداشتیم دفاع از حرم رو هم نداشتیم. President Obama. He founded ISIS. آمریکا برای منطقه غرب آسیا نقشه داشت. عملیات بستن اراضی My direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed Qasem Soleimani. او آرزو داشت گریه میکرد برای شهید شدن. The United States has the best military by far. بدان در آنجایی که فکر نمی کنیم ما در نزدیک شما هستیم.
Han roto el frasco, pero el perfume fue esparcido por el mundo entero. Lo mismo que ocurre con líderes de la talla de Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez, de Fidel Castro, que se esparce su pensamiento, impregna su pensamiento, su espiritualidad al mundo entero, y los pueblos en resistencia se unen para dar la misma batalla. Nos unimos en las mismas causas, que son las causas de la humanidad. ¿Qué hay de este tema espiritual que ha logrado que nosotros en cualquier parte del mundo entendamos cómo ustedes ven el martirio como una trascendencia en la entrega por los pueblos y por la lucha que llevan adelante los pueblos en resistencia? Es para ustedes un honor, en este caso fue un honor para el general Qasem Soleimani morir en estas circunstancias, a pesar de lo doloroso que puede ser para el mundo entero ver tal acto criminal. Pero sin embargo, digamos que el mensaje es el mensaje de, bueno, somos capaces de entregar la vida y el honor es llegar a ese punto. Así es. Mire, en Islam hay mucho énfasis sobre dedicarte al servicio del pueblo. Dice que tratar de alguna manera que ayudar a otras personas. Es un principio muy importante en Islam. Y el general Soleimani, en ese, digo así, área, dedicó su vida. El más valioso, digo, capital, lo que tiene un ser humano es su vida. El general Soleimani dedicó su vida en esa lucha que, bueno, tuvo muchos años para garantizar paz, tranquilidad para otros pueblos, digo así, los pueblos oprimidos. Los palestinos recibieron el apoyo, digo, del general Soleimani, los apoyó el general Soleimani. Los palestinos que hoy en día pueden defenderse ellos mismos. Y vimos que en la última guerra eran los israelíes que cobardemente estaban pidiendo por todas partes intermediarios para hablar con los palestinos y establecer un, digo así, un cese de fuego, ¿sí? Otros pueblos en la región que están defendiendo de su dignidad, de su soberanía, de su pueblo, bueno, habían recibido el apoyo del general Soleimani. Y el pueblo no olvida, doctora, la solidaridad que recibe por los personajes, por otros, digo así, países, sobre todo con algunos personajes como general Soleimani, que además de esa visión política tenía una característica humana, un ser humano en verdad completo. Eso dicen todo el mundo, incluso los enemigos de él. Los generales de Estados Unidos hoy en día, cuando hablan de general Soleimani, hablan con respeto, hablan de dignidad, de honor de general Soleimani. Digo, la personalidad de general Soleimani era tan brillante, tan grande, que ha obligado que incluso los enemigos hablan bien de él, hablan con orgullo de él. Y eso es el resultado de la enseñanza islámico iraní, donde que, dice al ser humano que, bueno, tú tienes que estar al servicio del pueblo, de la sociedad, del mundo, que hacer todo lo que es posible para ser un ciudadano, digo, bueno para tu país, para tu sociedad y para, internacionalmente, para todo el mundo, ¿sí? Tocando el caso del asesinato, doctor, es importante mencionar que en el asesinato de general Soleimani, el gobierno terrorista de Estados Unidos, como un gobierno que es miembro de Naciones Unidas, es miembro fundador de Naciones Unidas y también miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha violado varios convenios internacionales, claramente. En primer lugar, el derecho de vida es un derecho que... es inalienable. Declaración de Derechos Humanos, Carta de Naciones Unidas, ha garantizado que ningún país, ningún gobierno puede quitar la vida de un ser humano.
pero aquí el presidente terrorista de Estados Unidos viene, habla, asume la responsabilidad y dice que yo ordené el asesinato del general Soleimani, violando ese derecho principal que cada ser humano tiene. General Soleimani era una autoridad de alto nivel iraní. Estaba viajando a Irak con invitación oficial del primer ministro iraquí, acompañado por una autoridad, digo así, iraquí. Los norteamericanos asesinaron a una autoridad de alto nivel de un país, en un país tercero, sin previo acuerdo, sin previo permiso, que eso tampoco es ridículo que decir que, bueno, vamos a pedir que si me das permiso para asesinar a alguien. De ninguna manera no ha ocurrido eso en el mundo, que un país tercero venga a asesinar a un general a otro país. Yo pregunto de esa forma, doctora, ¿qué pasaría si mañana a uno de las autoridades de Estados Unidos, a un país, lo asesina otro país? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían los norteamericanos? ¿Acaso no iniciarían la Tercera Guerra Mundial? ¿No atacarían a ese país? Entonces, ¿con qué derecho, en base de qué justificación el presidente de Estados Unidos tomó la decisión que, bueno, internamente después se encontró con muchos, digo así, conflictos internos? Salieron muchos, digo, criticando que no debería hacer eso. Y en otro lugar, Cartas de Naciones Unidas garantiza la soberanía de los países, el derecho de, digo, de no atacar a otros países es un principio internacional. Estados Unidos ha violado también ese derecho. Hay otro documento muy importante internacionalmente que es lucha contra el terrorismo, que es el compromiso mundial para acompañar esa lucha contra el terrorismo. Estados Unidos, con el asesinato del general Soleimani, hizo el gran favor al grupo terrorista de ISIS. Hay tres regímenes y tres, digo así, grupos que eran los más contentos en el mundo por el asesinato del general Soleimani. El gobierno terrorista de Estados Unidos, el régimen terrorista de Israel y también el grupo terrorista ISIS, que todo el mundo reconoce a ISIS como el más peligroso terrorista. Sobre el régimen terrorista de Israel, hay muchas resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas donde que condena el tratamiento terrorista de Israel sobre los palestinos. Y el gobierno terrorista de Estados Unidos, que no hace falta mencionar la cantidad del apoyo y contacto que él ha tenido con los terroristas, mencionando uno aquí en Venezuela que todo el mundo lo conoce. ¿Dónde está Posada Carriles? ¿Acaso él no era un terrorista? ¿Acaso él no asesinó a unos, creo que 53 pasajeros en el tal vuelo? El vuelo de Cuba. ¿Quién lo está apoyando? Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad y, como ha dicho, bueno, Irán dio la respuesta a través del ataque misilístico que hizo a esa base militar de Estados Unidos. Y aquí con orgullo podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, Irán era el primer país del mundo que claramente, oficialmente, declaró que voy a atacar a las bases militares de Estados Unidos y lo cumplió. Para enseñar a los gringos que la sangre de un iraní, de otro país que no es norteamericano, es equivalente que sangre de un norteamericano. El ataque fue para recuperar la dignidad, el orgullo, el honor iraní, pero la venganza está en camino. Lo que han dicho nuestras autoridades, los actores, los que tomaron decisión, ellos tienen que venir y responder ante la justicia. El terrorismo, de cualquier forma, debería ser condenado. No hay ninguna justificación para atentados terroristas. E Irán seriamente camina en esa, digo, ruta que, bueno, los involucrados
en el asesinato del general Soleimani tienen que responder ante la justicia. Estamos convencidos de que ese momento va a llegar porque la arrogancia de Estados Unidos no va a tardar mucho en caer. Los pueblos en resistencia estamos convencidos de la necesidad de otro mundo posible en el que, por supuesto, nuestro mejor esfuerzo va a estar dedicado para que eso se acelere. Porque lo que hizo Estados Unidos con el asesinato del general Qasem Soleimani, como ha hecho con otros líderes de otras revoluciones, es acelerar los tiempos. Así es. Ese ha sido un error estratégico del arrogante sionismo internacional, del arrogante Estados Unidos. Aceleran los procesos que los pueblos tienen que llevar adelante. Es decir, la conciencia aumenta a un nivel exponencial cuando un golpe de estos toca el corazón de los pueblos del mundo. Nosotros queremos agradecer su participación, embajador, en este programa. Esta es una ventana para decir la verdad al mundo, decir la verdad sobre diferentes temas con argumentos y con información verificable sobre lo que estamos conversando aquí. Y sepa usted que tiene en los venezolanos, en la revolución bolivariana, en los pueblos en resistencia de nuestra América, una hermandad para el resto de los tiempos, y nosotros juntos vamos a ver caer al arrogante, si Dios quiere, inshallah. Inshallah. Muchas gracias, doctora. Y aquí voy a reiterar que para nosotros no era tan extraño recibir el máximo solidaridad en el mundo en el caso del atentado de general Soleimani, asesinato de general Soleimani aquí en Venezuela, por el pueblo y el gobierno de Venezuela. Y eso tiene una razón sencilla, porque el pueblo de Venezuela corre sangre de Simón Bolívar, sangre de los héroes que durante las décadas y siglos han luchado. Y en verdad con toda la dignidad y honor manifestaron su solidaridad con nosotros, que desde nuestro corazón, bueno, agradecemos a ese gobierno tan noble, tan valiente, tan digno, y pedimos de esa manera paz, tranquilidad, armonía y el desarrollo para ese pueblo, que yo soy uno de los millones enamorados de ese pueblo, ¿no? Así es. Gracias a este 2022 que nos permite que seamos mejores personas este año que empieza a correr. Por favor, cuidémonos mucho, seguimos cuidándonos en pandemia, tengamos muchísima precaución, sigamos sembrando la conciencia de patria, sigamos trabajando por una mejor Venezuela, por una Venezuela donde todos y todas trabajemos juntos para lograr que se consolide este proyecto histórico. Para todos los pueblos del mundo, nuestro abrazo y nuestro sentir solidario con todas sus expectativas para el 2022. Gracias, embajador. Gracias a usted.